Puede cerrar su Biblia, tan solamente meditaremos en el verso leído en esta tarde. Lo leeré una vez más desde la nueva versión internacional, que a la letra dice: dices, yo soy rico y me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú. ¿Qué palabra tan dura? Y es una palabra que sale de la boca de Dios a una iglesia, a la iglesia. No es una palabra de Dios para aquel que no conoce de Dios. No es una palabra de Dios para aquel que vive en el mundo, envuelto en las cosas mundanas. Esta es una palabra a la iglesia. Y es una palabra, si bien la meditamos, bastante grave y aguda a la vez. Diría yo que en el Nuevo Testamento es una de las palabras más duras que el Señor habla a una iglesia, a sus hijos. Nuevamente a la letra dice: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. ¿En qué condición podría haberse encontrado la iglesia de Laodicea para que el Señor le hablara semejantes palabras? ¿Qué clase, qué tipo de vida estaba viviendo esta congregación para que el Señor se dirigiera a ellos con tan lacerantes palabras? De hecho, nos damos de cuenta cuando leemos desde el principio de la dirección que le da a la iglesia en el versículo 14, que el Señor le dice además otras palabras muy duras de digerir. Y le dice: ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, pero por cuanto no eres ni frío ni eres caliente, estoy por vomitarte de mi boca. ¡Qué duro! ¡Qué difícil es que se le diga a alguien: me estás dando asco! ¡Qué puñalada! Y aquí el Señor dice: yo conozco lo que tú eres, sé cómo vives. Ojalá fueses un poco frío, te tolerara más. Lástima que no eres caliente. Estás al tiempo. Eres como la leche al tiempo, se echa a perder. Das asco. Y dice: estoy por vomitarte de mi boca. ¿Cuál es el problema de esta iglesia? Voy a ser bastante breve. Es un mensaje lacónico, por lo tanto le voy a pedir que preste toda su atención. Muchos han especulado, muchos han hablado respecto a la condición posible en que se encontraba esta iglesia. Muchos comentaristas, muchos predicadores, muchos teólogos, algunos de muy buen entendimiento, disertan sobre esta escritura. Y yo, a la verdad, he predicado en más de una ocasión y he leído en muchas más este pasaje, y he buscado estudiar y entender y descubrir qué es lo que hay detrás de esta iglesia para que se le hable de tan severa manera. La verdad es que, entre otras muchas cosas, la iglesia se había vuelto cómoda, conforme. Se encontraba, entre otras cosas, en un estado de conformismo. Y se encontraba en un estado de conformismo porque decían de sí mismo, la mayor parte de los integrantes de esta iglesia: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta. O en la versión Reina Valera 60 dice:
pero tú no sabes. No te das cuenta, y este es el título precisamente del mensaje en esta tarde. No te das cuenta. He dicho en más de una ocasión que el peor estado de ignorancia es aquel que ignora lo que no sabe que ignora. Yo no sé lo que no sé. Y no hay ignorancia más baja que esta, no saber lo que no sé. Cuando no sé lo que no sé, puedo indagarlo, puedo estudiarlo, puedo rebuscarlo. Si bien no sé cómo trabajar la dinámica del álgebra, por ejemplo, en los números, una ciencia, puedo aprenderla. Puedo ir a que me instruyan, puedo tomar algunos libros y puedo desaznarme al respecto. Puedo aprender cuáles son los principios, cuáles son las leyes que lo rigen. Puedo empezar a enterarme de lo que no sé. Y gradualmente aquella ignorancia bien puede quedar atrás. Y si no entiendo, por lo menos sé que no entiendo. Y si no lo comprendo, por lo menos sé que no lo comprendo. Si usted me presenta un problema matemático, complejo, en el que no hallara ni por dónde entrarle, por lo menos supiera que no lo sé. Si bien quisiera y tuviera el interés y el verdadero deseo de enterarme en cómo llegar a la solución o resolución del problema, por complejo que sea, puedo buscar ayuda. En fin, sé lo que no sé y esto me pone en marcha a una resolución. Pero qué triste cuando no sabemos lo que no sabemos. El problema principal de esta congregación no era sino uno: el que no sabía cómo se encontraba. El problema principal de esta congregación, de a estos recipientes de esta carta y de estas palabras, es que no se daban de cuenta cómo estaban. Decían de sí mismos: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Decían de sí mismos: soy suficiente. Decían de sí mismos: estoy bien. Pero no se daban de cuenta de la realidad en la que se encontraban. Y no hay persona más indocta, más necia que aquella que afirma por su propia opinión y conocimientos estar bien. Dice el Señor: tú dices que eres rico, tú lo dices. Tú dices que te has enriquecido. Tú dices que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta. No sabes. No tienes entendimiento para darte de cuenta y discernir que en realidad el infeliz, el miserable, el pobre, el ciego, el desnudo, todo lo que tú aborreces en los demás, no te das cuenta que lo tienes tú. Ahora, esto no lo está diciendo un enemigo. Porque cuando un enemigo te dice: tú eres miserable, tú eres ciego, tú estás muerto de hambre, está bueno. El enemigo bien quiere decir e inventarse todo cuanto pueda. Al diablo no hay que creerle ni cuando diga la verdad. Pero aquí no es un enemigo el que está hablando. Aquí está hablando el Señor. Aquí está hablando, bien dice en el verso 14, el amén, el testigo fiel, el veraz, el soberano, el verdadero, el principio de la creación. Lo que es verdad, Él lo habla. Él no puede mentir. El Señor llama las cosas que son como son. El Señor no habla con ambague, ni con rodeo, ni con ambigüedad. El Señor dice lo que es, porque no le teme a nadie. El Señor no cuida su palabra. El Señor no tiene temor de lastimar, antes por el contrario, quiere lastimar y cortar del todo y de lo más íntimo del ser del hombre aquellas ramas que le estorban. Quiere constantemente con esta espada podar aquellas cosas, cortar de nuestra alma aquel despojo que nos está privando de buscarle y de acercarnos más a Él.
De manera que cuando Dios habla, su palabra es absoluta. Él es el juez justo y soberano y no hay quien apele a sus declaraciones. Y en este caso, rotundo, categórico, dice el Señor: tú no te das cuenta. Y esta palabra no es para la iglesia arcana antigua. Esta palabra es para mí, esta palabra es para ti. No te das cuenta. Tú te crees estar bien, tú piensas estar en lo correcto, pero no te das cuenta. El necio en su corazón afirma sus propósitos como los más rectos. El impío dice de sus caminos son los más derechos, porque no se da cuenta. Su mente no es suficiente para darse de cuenta, su corazón no discierne más ampliamente la realidad de las cosas. No te das cuenta, dice el Señor. No sabes. Eres un ignorante que das lástima. Así te digas rico, así te digas que eres suficiente. ¿Cuántas personas no hay que dicen: yo no le hago mal a nadie, yo solamente de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa y no perturbo a ninguno? Y sin embargo tiene una vida arropada de tenebrosidad, pensando estar bien, pensando estar desahogadamente viviendo como corresponde a la decencia. No se da cuenta en el mar de problemas que se encuentra. Hay gentes que haciendo lo malo dicen: si no le hago mal a nadie estoy bien. Hay muchos que en el nombre de una justicia que se inventan y decir: no le hago mal a nadie, con esto estoy bien. Y muchos quizás lo acepten y muchos quizás lo favorezcan y lo aplaudan. Pero en torno al Dios a quien nosotros servimos, por esto este mensaje es para la iglesia. Porque los que quieren vivir según la voluntad de Dios tienen que adaptarse y adherirse a lo que Él dice, no lo que yo pienso. Si no estuviésemos en el camino del Señor, allá podemos inventarnos nuestras propias reglas, inventarnos nuestras propias justicias. Allá puedo yo fumar, tomar, robar y hacer todo. Mientras no dañe a otra persona, yo estoy bien. Puedo mentir mientras otros no se enteren. Puedo hacer todo cuanto yo quiera, media vez el mal caiga sobre solamente mí. Pero si voy a vivir conforme al propósito y la voluntad y los designios divinos, dice el Señor, tienes que vivir conforme a mi voluntad. Tienes que vivir conforme a los senderos que yo te trazo. Y lamentablemente hay veces que llegamos al camino del Señor, servimos al Señor por una temporada y después nos conformamos. Y no nos damos de cuenta de lo que Dios nos está pidiendo, de lo que el Señor nos está demandando. Podemos cantar: no soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo. Y en torno a la voluntad de Dios, en lo que se refiere a la voluntad de Dios, estar completamente drenados, vacíos. Y la Escritura me enseña nuevamente que cada cual de nosotros debemos, sobre de todas las cosas, procurar con todo el corazón servir al Señor. Debemos procurar con todo el corazón andar como Él anduvo. Mis justicias, mis juicios, mis reglas, mis pensamientos, mis andanzas, mis favorecimientos no son semejantes a los que Dios quiere. Y cuando Dios dice: tú no te das cuenta, cuando Dios me dice: tú no sabes cómo estás viviendo, piensas estar bien, pero no te das cuenta que hace tiempo te he estado llamando, hace tiempo te he estado buscando, hace tiempo he estado a la puerta. Porque bien le dice a esta iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. La iglesia pensando que el Señor estaba dentro, estaba afuera. La iglesia pensando que tenían segurito al Señor ahí sentado a la mesa. Dice el Señor: yo estoy acá afuera y estoy tocando. Si alguno oye mi voz, si alguno me escucha acá afuera, si alguno de los que están muy entretenidos allá adentro me oye y abre la puerta, pero la puerta de su corazón,
la puerta de su voluntad, la puerta de sus decisiones, y deja que yo entre. Yo voy a entrar y yo voy a cenar con Él, y ahí vamos a tener un festín verdadero. Déjenme entrar, dice el Señor. No piensen y no supongan que ahí estoy. Dele palmas al Señor con todo su corazón. No supongamos que ya está el Señor bien seguro acá adentro, cuando nuestra responsabilidad como creyentes es buscarlo constantemente, es pedirle que Él nos enseñe. Hace poco miraba un libro de historias bíblicas en una librería cristiana. Entré y me puse a hojear un poco los libros y llegué a la historia de Sansón. Y era un libro ilustrado, muchos dibujos a todo color. Y llegué a la página donde Sansón está destrozando a un león. Es un león grandote. Y Sansón se ve mucho más superior al león. Y tiene unos brazotes Sansón pintado, hermanos. Tiene un pecho bien cuadrado. Tiene el six-pack romano griego que tanto se busca. Unas piernas bien torneadas. Una mandíbula cuadrada, hermanos. Una barbita semejante a la mía, por eso me la dejé ahí, porque algo tengo que parecer. Bien, con un cabello largo, sosteniendo al león así, hermano. Y era un león que se le miraban igual de fuerte, todos los músculos y los nervios y tendones le resaltaban. El otro día salí de mi carro en un supermercado y un chihuahuita me ladró y me hizo brincar, que estaba en el otro carro por ahí. Este era un león tremendo y Sansón lo tenía así, mire, con la boca abierta. Y en la otra página lo tenía ya tendido en el suelo y Sansón con un pie arriba de él. Y a la otra página Sansón todo lleno de músculos nuevamente, con un oso al que le tenía sostenidas las manos. Y en la otra página el oso tendido con la lengua de fuera. Mira, qué tremendo Sansón, decía yo. Qué imagen ven los niños con Sansón aquí. Y meditaba en ese dibujo y meditaba en esas palabras y me daba de cuenta que hay veces que nosotros nos formamos ideas que no son del todo coincidentes o paralelas a lo que la Biblia enseña. La Biblia me dice que cuando Sansón iba caminando en una ocasión, miró a un león, porque después fui a la Biblia a comprobar la escena. Y dice que cuando vio a aquel león ya listo para lanzársele encima, unas palabras muy sencillitas dicen: y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Toda la diferencia estuvo en que el Espíritu del Señor cayó y vino sobre Sansón. No eran los músculos, no era la valentía de este hombre, no era la fuerza física la que le daba el poder para pelear de la manera que hacía, para pelear y destrozar las mandíbulas a osos y a leones. Era la capacidad sobrenatural que venía sobre de él cuando el Señor sobre él reposaba. Era lo que el Espíritu le daba la capacidad de hacer. Sin el Espíritu del Señor, Sansón no podía hacer nada. Y esto lo comprobamos en la obediencia de mantenerse con el cabello largo como nazareno que era. No en el cabello en sí, sino en la obediencia al mandato de Dios. Y cuando esa obediencia ha sido violada, nuestra fuerza disminuye, si es que no del todo fenece. La fortaleza, el poder, la gracia y la voluntad viene de parte de Dios. Pero en veces nosotros nos confiamos demasiado en nuestros músculos. Pensamos por ideas irracionales y pintadas por ahí, caricaturísticas, que son cosas que hemos recibido y que hemos aprendido a tener. Ya tenemos en el camino del Señor 5 años, 7 años, 8 años, 10 años quizás, y nos sentimos competentes, suficientes.
Vemos a los que andan vagando en la miseria del pecado como solíamos andar y sentimos una compasión lastimera por ellos y decimos: mira cómo los trae el diablo. Qué bueno, Señor, que yo estoy súper bien. Qué bueno, Señor, que yo estoy casi llego a querubín, Señor. Estoy en perfecta condición. Ya no fumo, ya no tomo, ya no bailo descarriadamente como lo hacía, ya no apuesto mi dinero como lo hacía, ya no tiro mis recursos como solía hacerlo. Ahora, Señor, doy el diezmo de vez en cuando, Señor, doy la ofrenda, ahora, Señor, qué glorioso. Antes andaba como el diablo quería, ahora me echo hasta perfume, gloria al Señor. Estoy bendecido de Dios. Pero dice el Señor: no te das cuenta. No te das cuenta que eso que estás viviendo tan solamente fue un principio para tu vida. No te das cuenta de lo mucho que tengo para ti. Estás tomando ahora decisiones y estás optando en caminos que no son mi voluntad, pero tu autosuficiencia y tu comodidad te han relajado demasiado el alma y has dejado de buscar mi presencia. Has dejado de buscar mis propósitos. Recordémonos cuando llegamos a la iglesia del Señor y cuando al principio el Señor empezaba a tratar con nuestra vida, con cuán hambre buscábamos en su palabra su voluntad, con cuán deseo buscábamos encontrar algo que nos dirigiera, algo que nos hablara el Señor, con cuánto deseo nos hincábamos sintiéndonos tan humillados porque ni orar sabíamos, o tal pensábamos. Pero ya no sabemos el Padre Nuestro. Ya conocemos los 66 libros de la Biblia. Ya conocemos de memoria un que otro salmo, aunque chamullado, ya lo entendemos. Ya estamos dentro del servicio de Dios y pensamos: ahora tengo que empezar a vivir mi vida a mi manera. Ojalá, dice el Señor, ojalá estuvieses calientito. Ojalá estuvieses bien frío. Podría tratar contigo, pero estás tan tibio. No eres ni del mundo y no se puede decir que buscas ya mi voluntad. Te has quedado en un limbo, en una transición tibia. Las moscas no se acercan al agua hirviendo, hermano, y el agua congelada tampoco, pero el agua tibia ahí se regocijan. Muchos en su tibieza ya tienen por ahí mucha mosca encima. Dice el Señor: ya está llegándose al punto de putrefacción tu alma. Está oliendo mal, eso estancado. Pero como no siento las luchas ni las presiones del mundo y no siento las exigencias de Dios para servirle, estoy desahogado. Me siento bien. Y dice el Señor: tú piensas que estás bien. Tú dices que estás excelente. Eso lo dices tú. Pero ¿qué digo yo? Dice el Señor: yo digo que no te das cuenta que el infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. No te das cuenta. Hay gente que haciendo lo malo a veces en el mundo cree tener la razón. Es sorprendente ver cómo es que hay gente que hace lo malo a conciencia de todos, sin embargo ellos creen estar bien. Hay gente así de enferma. Hay gente así de trastornada. Y en el camino del Señor dice el Señor: necesito yo tratar con tu mente porque tú piensas estar bien. Y el problema es que cuando se piensa estar bien, he aquí lo grave, cuando se piensa estar bien, ya no se acepta consejo. Cuando se piensa estar bien, ya no se acepta consejo. Hay veces que mi hijo Eliseo piensa estar bien. Él piensa estar bien en muchas cosas, porque no sabe más allá. Y como piensa estar bien, hay veces que dice: es que yo pienso diferente, me dice. Es que eso se pensaba antes. Chego, digo, tenemos la misma edad. ¿Dónde andas?
¿Cuál antes? Es posible que yo sea hasta más joven que tú, Chego. Ponte a pensarlo. Cuando se piensa tener la razón, se levanta una coraza contra los consejos. El doctor te dice, ¿sabes qué? Estás enfermo. Tu corazón está a punto de darse. Y la persona dice, no, mi corazón está muy bien. Y dice el doctor, no, necesitas cambiar tu estilo de vida y además necesitas ciertos medicamentos, necesitas tomar ciertas cosas para que estés bien, pero estás aquí. Y él dice, no, yo estoy bien. Todos los doctores están locos. Están ahí por negocio, solamente quieren mi dinero. Y por triste y lamentable que puedan ser certeros algunos casos, la verdad es que son más los casos donde las gentes simplemente no aceptan consejo. No aceptan porque dicen ellos, estoy rico, estoy bien. ¿Cuántos mensajes no son predicados aquí a gente que está requete bien? Se para el ministro, se para el enseñador aquí, predica la palabra y vemos cómo rebotan todas las palabras. Aquí se amontonan porque todos tienen casco y coraza de estar bien. Y por lo tanto no se recibe el consejo. No se recibe la palabra. Se dice, hay que buscar al Señor. Y se dice, yo ya lo encontré, ¿para qué lo voy a buscar? Yo sé dónde está. Hay que orar al Señor. Yo como y oro todos los días de mi vida. Estoy bien. No nos abrimos a la posibilidad de la voz que nos habla y nos dice, tú piensas que estás bien. Pero si te dieras de cuenta, le dijo el Señor a la mujer samaritana, ¿quién es el que te está hablando? Si te dieras de cuenta, ¿quién es el que te está dando nueva palabra? ¿Quién es el que te está dando nueva instrucción? Tú le pedirías a Él. Tú te humillaras y demandaras de aquello que te está ofreciendo. Por esto te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. Eres tan rico, cómprame a mí lo bueno. Tienes la capacidad adquisitiva, bien, y acércate a mí y obtén lo mío. Estás comprando basura. Estás comprando cosas rebajadas, por eso te sobra. Pero cómprame a mí, verás que lo mío no es cosa barata, es más excelente, más demandante, más gloriosa, es más especial. Algo que te va a empujar hacia nueva búsqueda, nueva presencia de mi rostro. Gloria a su nombre. Si yo me siento rico, si yo me siento pomposo, si yo me siento suficiente, tan solamente comparado a los que están en paupérrima y más despreciable condición que yo, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey, dijo alguien por ahí. Pero si yo me acerco al Señor, me doy cuenta cuán necesitado estoy. Me doy cuenta lo vil que soy. Me doy cuenta que soy incapaz. Me doy cuenta que necesito la guianza y la dirección que viene solamente del Señor. No estoy bien porque otros están peor. Oiga, no estoy bien porque otros están peor. Estoy bien porque me comparo a lo que Dios no me quiere comparar. Dios dice, yo soy el modelo. Yo soy el testigo fiel. Yo soy el verdadero. Yo soy el soberano. Y yo conozco tus obras. Y tus obras, por muy hermosas que las pintes, quedan muy cortas y desabridas. El problema es que tú crees, que tú dices, estoy rico. Y no te das cuenta. Y esa es la palabra clave aquí. No te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta.
Si te dieras cuenta, me abrieras más el corazón. Si te dieras cuenta, buscaras más mi presencia. Si te dieras cuenta, indagaras más mi rostro y te deleitarías más en mí. Si te dieras cuenta. Pero como no das lugar, no abres la puerta, no me dejas entrar, dice la Escritura, vives pensando estar bien. Y no hay nada más miserable que pensar uno estar bien cuando a la verdad que está bien mal. Eso es triste. Pensar que uno está bien cuando en realidad se está mal. Yo no sé cuántos se puedan abrir en esta tarde a la posibilidad de que posiblemente usted está mal. Y que podamos, por lo tanto, darle oportunidad a Dios a que Él nos limpie los ojos con colirio, dice la Escritura. A que Él nos abra los ojos, nos quite esas cataratas que tenemos encima. Pablo pensaba estar bien, el apóstol Pablo, usted recordará, perseguía a la iglesia y lo hacía en el nombre de Dios. Arrastraba en cadenas a hombres y a mujeres que profesaban conocer al Señor Jesucristo y lo declaraban como el Mesías. Él los perseguía. Estaba completamente convencido que lo que hacía era la voluntad de Dios, pero un día se le apareció una luz que le cegó por completo. Y no fue hasta que se oró por él en ese mismo nombre que él perseguía, que se le cayeron como escamas de los ojos algunas casas, y se dio de cuenta, bueno, qué ciego estaba yo, no me daba cuenta, no me daba de cuenta de mi condición. Y otra vez, ¿cuántos de los que aquí estamos sencillamente no nos damos de cuenta? Y ni queremos buscarle porque sabemos que si nos damos mucho de cuenta nos hacemos más responsables. Pero la verdad es que no hay nada más miserable que autoponerse en una condición limitada en torno a las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quisieran más del Señor? Entonces esta palabra que es para todos aquellos que queremos buscar de Dios no está destinada a ofendernos. Está destinada a hacernos volver en sí. Que nos preocupe pues que haya una palabra a un grupo de creyentes y no creyentes contemporáneos modernitos. Estamos hablando de la iglesia que conoció al apóstol Juan. Menos de 100 años después del Señor Jesús. Menos de 80, 70 años después del Señor Jesús. A estos mismos se les está diciendo, ustedes ya están bien fríos. Juan, el discípulo amado, aquel que se recostó en la mesa del Señor, él es el que está escribiendo estas palabras a una determinada iglesia. Si ellos estaban a punto de ser vomitados de la boca del Señor, si ellos estaban pensando estar bien teniendo a Juan, teniendo a Bernabé, teniendo al apóstol Pablo y a un buen número de hombres tan fieles, ¿qué no será nosotros? ¿Qué no pensamos nosotros a veces, hermanos? Que nos preocupe pues el pensar que el Señor se dirige en algún momento dado a algunos de los suyos y les dice: tú dices que estás bien, tú piensas que estás bien, tú piensas que estás bien. Hace algún tiempo fui a un restaurante, ordené mi comida, hermano Jesús, con una confianza. Fui solo, me senté, pedí el menú, la confianza, muy bien, ordené, comí. Por favor, traiga una tortillita aquí. Por favor, una bebida. Pedí como hombre grande, hermanos. Me traen la nota al final y que me busco la cartera. No traía dinero. Bueno, ni la cartera. Yo pensé que la traía y con una confianza tan desahogada estaba pidiendo todo lo que se me venía a mente y se me antojaba, pero no tenía con qué. No sabía que él no la traía. Muchos de nosotros igual pedimos, y oramos y aplaudimos y cantamos y pensamos que estamos muy bien. Pensamos que tenemos en todas las cosas toda la suficiencia y toda la autoridad de pedir lo que bien quisiéramos pedir y sentimos licencia y autorización para andar como bien queremos andar. Pero dice el Señor, lo que tú no sabes
Es que no traes con qué. ¿No te das cuenta que el pobre, el desnudo, el miserable, el ciego, eres tú? Tú estás en esa lamentabilísima condición. ¿Cómo pues se puede levantar un creyente o despertar un creyente de semejante situación? Vamos buscando al Señor, hermanos. Vamos nuevamente haciéndonos insuficientes. ¿Cómo así? Vamos a decirle: Señor, no es mi músculo, Señor, no es mi fortaleza, Señor, no es lo que yo pienso que traigo, que inocentemente ignoro. No, es que mi naturaleza ya me enseña que no puedo sin ti, Señor. Es que como creyente ya me doy de cuenta que no está en mí el hacer el bien, sino en mí el hacer el mal, y necesito tu dirección. Quiero comprar de parte tuya lo que necesito. Quiero que sea tu Espíritu el que me tome, el que me guíe, el que me instruya, el que me lleve. No puedo confiarme en mí mismo. No puedo confiarme en mi capacidad propia. Necesito la ayuda de Dios. ¿Le estoy hablando de algo que yo he dominado? Lejos de ello. Le estoy hablando de una realidad que vivo todos los días. Yo sé y tengo que darme de cuenta cada vez más que necesito de el Señor. Sé que por más que yo entienda y diga entender la Biblia, por más que yo enseñe y diga poder enseñar la Biblia, por más certificaciones que digan decir de mí, sabe de la Biblia, yo necesito el Espíritu eterno. Yo necesito la guía espiritual del Señor. Yo necesito estar con el temor constante, revisando a ver si el Señor en verdad está sentado conmigo. No sea que hablando yo por ahí esté hablando solo, pensando Él está conmigo y Él está allá afuera. Me puede pasar. Nos puede pasar a todos. Quizás nos está pasando ahorita. Tenemos que, y con esto concluyo, humillarnos. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, dice su palabra, para que Él nos exalte. No para que nosotros nos exaltemos, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y el tiempo siempre es de Dios. Yo les invito en esta preciosa tarde ya. No nos confiemos en lo que sabemos de Dios. No nos confiemos en que estoy bien. Porque ahí ya no puede entrar la palabra, ni el consejo, ni la amonestación, ni la exhortación, ni la súplica, ni la plegaria. Nada puede hacer obra en un corazón endurecido por el yo ya sé, o yo estoy bien. Les invito, y yo con usted me uno, a que mi lengua siempre sea que el Señor me enseñe, que el Señor me dirija, que el Señor me muestre. Porque no sé lo que diga el Señor de mí. Yo digo que el Señor es mi Dios. Yo digo que el Señor es mi guía. Yo digo que el Señor es mi dirección. Yo digo que Él es mi todo. Pero dice el Señor lo mismo de mí, que Él es mi guía, que Él es mi pastor. ¿Qué tal que diga el Señor: ni te conozco? ¿Qué tal que yo diga: el Señor es mi amigo fiel? Hombre, yo y el Señor somos uno. Y que el Señor diga: ni tu nombre sé cuál es. Puede pasar. En fin, hermanos, el mensaje no es para el inconverso que no entiende nada de Dios. Está más que sabida su condición. El mensaje es para mí. El mensaje es para ti. El mensaje es para que, si acaso debemos y queremos servir a Dios en verdad, y pregunto por última vez, ¿cuántos lo desean? Entonces, dice la Escritura: date de cuenta que tú no sabes muchas cosas. Date de cuenta que estás equivocado en lo que tú piensas y en lo que tú afirmas. Porque cuando afirmas una cosa y dejas afuera la exhortación y la voluntad de Dios, no sabes nada. Te has entorpecido de mente. Se ha cauterizado tu conciencia y tu corazón, y has cerrado tus oídos. Hoy puede el Señor destapar los oídos, abrir los ojos y quebrantar el yugo de la cerviz que nos hace gente necia. Puestos en pie.